Quiñones con Molina, perdón, con nosotros. ¿Cómo andamos, Doc? Muy buenas noches, Te viniste con toda la batería. Mira, trajiste la figurita del mundial, ¿qué trajiste? Hoy vamos a hablar de cosas sencillas, de medicinas alternativas, medicinas complementarias, para manejo económico de personas con dolor, de personas con ansiedad, de personas con insomnio. Así como otras veces te hemos hablado de altas tecnologías y demás. Mira, en el arsenal de la medicina complementaria desde hace muchos años, hace miles de años, los asiáticos, en específico los chinos, los japoneses y demás, usan las clásicas agujas para... ¿La acupuntura es? Acupuntura. Mirá. Es una terapia más. La mayoría de las escuelas médicas, tanto ortodoxas como alternativas, desde ya que la reconocen. Los chinos le dan una explicación que es porque se sedan o porque se estimulan puntos acupunturales de los meridianos que hay en todo el cuerpo, que tienen que ver con órganos y demás, y que cuando hay un exceso de energía mal acumulada que no fluye, hay que drenarla, o sea, por darle un nombre, o cuando falta energía en otros puntos hay que ponerla. Bueno, esto es la clásica acupuntura, que en medicina del dolor, en medicina del estrés, en medicina de ansiedad, se utiliza mucho, en medicina del insomnio. Nosotros en nuestra práctica médica hace más de 40 años que lo utilizamos. Esto es un complemento a la medicina, digamos, tradicional. Exactamente. Hay muchas personas que piden, digamos, por estas terapias porque son más económicas, porque creen en estas terapias, y es una manera de ir en paralelo con un antiinflamatorio, un analgésico, un sedante. ¿Es más rápido esto que un analgésico? Depende, digamos, si la sabes utilizar bien, puede llegar a ser de un efecto más rápido, o a veces hay que usarlo en paralelo para usar menos antiinflamatorio, menos analgésico, menos... Te hago la otra pregunta porque yo estuve tomando unos antibióticos por algún problemita que tuve. Y generalmente el antibiótico lo que te genera es problemas estomacales, así de eso, ese tipo de cosas. Esto no tiene esa contraindicación, digamos. Correcto. Vamos a hacer en esto claro, taxativo. Cuando una persona tiene una infección, yo soy de la vieja escuela ortodoxa, hay que utilizar el antibiótico. Sin embargo, tú puedes con la acupuntura estimular algunos puntos que mejoran, que refuerzan el sistema inmunológico, y hace que esos antibióticos que te has tomado sean mucho más efectivos y que a lo mejor tengas que tomarlo en menor dosis y en menor cantidad de días. O sea, la acupuntura para manejo del dolor, para manejo del insomnio, para manejo de la ansiedad, del estrés, es una terapia válida que se utiliza y no es precisamente una terapia cara. Bien. Eso que tenés ahí, las gotitas. Vamos a hablar acá de las plantas medicinales. Bueno, la otra variante, la otra fuente grande de la cual la medicina se ha nutrido desde hace muchos años es de las plantas. Hay plantas que tienen sobrada tradición de uso para desinflamar, para mejorar el dolor, para que las personas duerman bien, para que las personas estén menos contracturadas, menos estresadas, para reforzar el sistema inmunológico. Para que tengas idea, una de esas formas de preparar esas plantas es en la tintura madre. La tintura madre es una como una especie de loción, por así llamar, en la cual esas plantas se maceran y se ponen en alcohol durante 10, 15 días para que drenen toda su esencia, toda su... Eso me acuerdo que se hacía con el aloe vera. Con el aloe vera. Que no tiene nada que ver con las propiedades que tiene Adorni, eso es otra cosa. Para que tengas una idea. Esto es una que yo me preparo para consumo personal, para consumo de mis familiares y muchos de mis pacientes. ¿Eso lo haces vos? La utilizan. No, hay farmacias que tienen un director médico con todos estos productos que yo le armo la fórmula. Y ellos, para que tengas idea, esto es para reforzar el sistema inmunológico, para disminuir, como una prevención, para disminuir el riesgo de bronquitis, bronconeumonía y demás. Para que tengas una idea, cuando todavía no se había traído la vacuna para el COVID-19, yo lo usé mucho
lo usaron miembros de mi familia, lo usaron miembros del entorno, y mucha gente no tuvo COVID hasta después que dejamos de tomar esto y que estábamos incluso con la vacuna. O sea, son herramientas naturales. Esto no es... Sí, pero aclaremos a la gente que son complementos. Exactamente, no es un producto caro, es bien tolerado por la mayoría de las personas. Mira, un producto que es también de la medicina natural, de la medicina complementaria o alternativa, que se está usando cada vez más, es el cannabis medicinal. Sí, obvio. Sí, o sea, el cannabis para manejo del dolor, para manejo de la ansiedad, para manejo del estrés, para manejo del insomnio. Son cosas que están a la mano y que no son precisamente caras. Y lo último. Y esto que tenemos acá, para que vos tengas idea, esto se consigue, se vende. Todo el mundo ya, o la mayoría de la gente tiene información de lo que es el taping para acomodar. ¿Qué son parches? Estos son micro taping que digamos sirven para donde hay una zona pequeña con un foco de dolor, o sea, dolor miofacial, dolor muscular de partes blandas. Esto tiene en su composición ¿cómo se llama? Una estructura que son como microimanes, que cuando tú lo colocas en una parte del cuerpo, hacen una especie de reacción electroquímica con el cuerpo. Mira. Y aunque parezca, digamos, incrédulo, estas cosas son muy baratas, son económicas, y es una alternativa a los antiinflamatorios, a los analgésicos. Y lo estamos también utilizando con buenos resultados. Son algunas cosas que son sencillas, que son económicas y que, bueno, van por otro lado y que pueden ayudar a que las personas tengan mucha mejor calidad de vida y no no tomen tantos medicamentos que son caros y que le pueden generar otros problemas. Pero aclaremos que siempre hay que consultar al médico. Exactamente. Obviamente. Esto no son cosas que uno deba así, porque porque hemos hablado en este programa. Primero hay que tener un diagnóstico, que eso lo hace un médico con su expertise, con su examen, con su interrogatorio de la persona, con estudios complementarios, con estudios de imagen, y de esa manera, bueno, uno puede acceder o a un tratamiento ortodoxo o a un tratamiento alternativo como esto. Pregunta para ir cerrando, Doc. ¿Por qué aumentan los trastornos de ansiedad? ¿Por qué estamos tan ansiosos, tan acelerados? Yo creo que es una cuestión de todas estas sociedades donde no están resueltos los problemas fundamentales de los seres humanos, que son el trabajo, la economía, la vivienda, la salud. Y entonces, mientras haya tanta ambición de un lado y demás, y haya gente con tanta riqueza y otros sin nada, digamos, prácticamente, yo creo que siempre va a haber un estrés, una ansiedad. O sea, hay que ser equitativo en tanto y en cuanto, digamos, las personas se ganen el derecho a todas esas cosas, pero mientras eso no esté resuelto, mientras una persona no tenga a lo mejor para comer, mientras una persona no tenga un techo, mientras una persona no tenga un trabajo seguro, ¿qué le puedes pedir a esa persona si no está angustiado, si no está estresado, si no está deprimido? Entonces ahí vienen todo el resto de las cosas, los dolores, las contracturas, el sistema inmunológico se cae, vienen las infecciones, las bronquitis, las neumonías, los herpes. Entonces todo está relacionado con todo. Doc, te agradezco muchísimo. Un placer, la como participación. Nos abrís siempre un abanico de posibilidades. Te agradecemos mucho. No, gracias. Bueno, fideos Marolio. ¿Están pensando qué vas a comer hoy a la noche? Bueno, elegí calidad sin pagar de más. Fideos Marolio, míralo. Marolio le da sabor a tu vida y sin pagar de más. Fideos Marolio. Precio sugerido al público, 790 pesos. ¿Para qué pagar de más por un producto igual? Conseguilo en todos lados. Linda es la potencia del sol que avanza desde el este. Linda es la gente que se levanta al alba para preparar todo, justo antes de que se pongan en marcha millones de soñadores. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Muy bien, lo tenemos Eugenio Casieles, que es legislador de la ciudad de Buenos Aires. Tenemos varios temas para hablar, obviamente vamos a hablar de política, pero vamos a hablar también de la ciudad. ¿Cómo andamos, Eugenio? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? ¿Todo tranquilo? Bueno, arranquemos un poquito por Consolidación Argentina, este espacio que propone la candidatura de Dante Gebel, la candidatura a la presidencia, digo, ¿no?
¿Cómo se está armando eso? ¿Cómo viene a futuro? Si ya hay una decisión, o esa decisión de Dante Gebel quedará para después del Mundial, como muchas de las decisiones. Sí, primero, bueno, gracias por invitarme. Por favor. Esperemos que Chiche se recupere Sí, rápido, es un deseo mío. Y Dante, que en el último programa, aprovecho para decir lo que viene, Chiche me decía, bueno, pero Dante no me viene al programa, no me quiere, y hablé con Dante y me dijo que lo aprecia mucho a Chiche, se lo dije en privado a Chiche, pero es bueno decirlo en público, obvio, que le sí, tiene un sí. gran respeto y un gran cariño. Estábamos hablando de eso. En alguno de los programas de radio dijimos, tenemos que hacerle una entrevista a Dante. Sí, la verdad que fue mucho lo que movilizó en los días que estuvo acá y bueno, viene bastante frecuentemente, así que inmediatamente... Queda el compromiso de con sale Chiche... No sé en qué momento. Digo, bueno, Dante vendrá para después del Mundial. en breve va a venir. Y seguramente podrá ver a Chiche porque le tiene un cariño y un respeto grande. Bien, bueno, vayamos a lo y importante. Ahora con el tema que vos me preguntabas, sí, bueno, creo que las definiciones las tiene que dar Dante, pero creo que la cosa va evolucionando bien, digo, cada expresión que él da públicamente nos da a entender que se va sintiendo cada vez más cómodo con la idea y creo que un poco la pelota la dejó para que la acomodemos nosotros, ¿no? Dijo que era para él muy importante poder desarrollar un equipo, algo sólido, para poder plantear políticas públicas sólidas y articuladas, ¿no? Porque muchas veces nos pasa esto de que hay políticas públicas muy buenas y cuando llegan al gobierno no saben cómo articular, o coarticularlas. A veces aisladamente suena muy bien, pero todo eso requiere... ¿Cómo la llevas a cabo? ¿Cómo la llevas a cabo? Y cómo una se linkea con la otra, porque todo requiere un presupuesto. Digo, yo puedo decir, vamos a hacer un montón de cosas, pero después el presupuesto no te lo permite, o no entendés cómo funciona el Parlamento y decís, vamos a hacer un montón de cosas y después el Parlamento te limita. Entonces digo, hay muchas cosas digamos, ¿no? Claro, hay que entender cómo se articulan y en eso Dante fue muy puntilloso, él es una persona muy responsable y que cree que todo requiere no solo de equipo, sino de excelencia y transparencia. Entonces, en ese camino estamos trabajando mucho. Hoy la condición es que tenga un programa económico o un programa de gobierno, digamos. Un programa económico y de gobierno. Claramente uno no puede tener un programa de gobierno sin tener un plan económico medianamente lógico. Parece una locura aclararlo, pero hay muchos gobiernos que llegan sin plan económico, que es lo que estamos viendo hoy. Digo, sin duda. Hoy no hay un plan económico, hay un plan de gobierno, sí, achicar el Estado, hacer todo, pero no hay un plan económico atrás de eso. Hay una idea, pero no, esa idea no está plasmada para los 47 millones de argentinos. Bueno, yo creo que es fácil. Mira, Dante dice algo muy valioso para mí, dice que a los problemas y a los títulos, y cuando uno va a juzgar algo hay que ponerle cara y nombre. Bien, me gusta, sí. Y para este gobierno es muy fácil porque no le pone cara y nombre a nada, entonces somos todos un Excel, viste, los grandes números, como se dice, y ahí, bueno, sí, evidentemente en la ecuación de este gobierno sobran argentinos, para nosotros no sobra ni un solo argentino, pero para este gobierno evidentemente sobran argentinos. Eugenio, no sé, obviamente vos lo debes seguir, cómo se desarrollan. Gebel es alguien que participa en muchas de las redes, activamente, obviamente, y lo que se ve es que a medida que pasan los días hay como un compromiso sobre expresiones que tengan que ver con la Argentina, hay como una especie de tinte más político. ¿Eso vos lo estás notando? Sí, no sé si de tinte político estrictamente, pero sí con los compromisos que él cree que tiene asignados. Él, por supuesto, es una persona de mucha fe y que cree que hay un destino, digamos, hay un destino para... Yo además no soy muy... la persona indicada para hablar de estas cuestiones, digo, porque practico una fe distinta, yo soy católico, pero cree que hay un camino hecho por Dios para él y bueno, y va dando pauta de que si el camino está escrito, él lo va a caminar, digamos, lo va a ir desandando y que ese destino tiene mucho que ver con el destino de la Argentina, ¿no? Cómo tiene él que colaborar con la Argentina, que es su preocupación. Siempre lo dijo esto, ¿no? Desde la política o no, pero que estar siempre acompañando a la Argentina para él es prioritario. ¿Hay algún punto? Porque muchos cuestionan esto de Gebel es el candidato del sector evangélico, es un desembarco de ese sector o de algo, digamos, que tiene que ver con la religión en la política. No, mira, ahí, perdón. Sí, dale, no, sí es eso. No, la realidad es que cualquier persona que se involucre en la política de un país es el candidato del país, digamos, ¿no? De un sector, ni sector religioso, ni sector ideológico, ni sector nada, ¿no? Uno representa a todos los argentinos, entonces tiene que tomar el camino de representar a todos ellos. Más allá, Dante a mí me encantó alguna definición que dio, decir yo, cuando me llegue el momento no voy a llevar mis
mis miradas de algunos temas, sino que voy a representar a todos los argentinos. Digo, mis convicciones personales son mis convicciones personales, después me toca gobernar para todos y hacer la mejor política pública que involucre a todos, sobre todo respetando un poco la historia de lo que va pasando y el sesgo que tiene nuestro país con algunos temas, ¿no? A ver, más allá, o sea, hablamos de esta primera etapa de Goebbels, pero me parece que es bueno hablar qué es consolidación argentina, porque me parece que primero se arma consolidación argentina para después buscar a la figura. Bueno, eso yo te quería decir, en un poco cuando te estaba haciendo la introducción dijiste algo muy valioso, muy interesante, pero que nosotros vemos distinto en el caso de Consolidación Argentina. Consolidación Argentina es un espacio que surge a partir de principalmente Juan Pablo Brey, que es una persona que de alguna manera encabeza el proyecto, y la verdad que tiene que ver con un montón de miradas, sobre todo sobre los valores que vimos deteriorados en la Argentina, sobre la responsabilidad en algunos otros temas que vimos que se fue desperdigando y sobre todo la representatividad que tiene algunos temas hoy en la Argentina. En el mundo, creo, ¿no? Digo, me parece que poder hablarle a la gente, poder sostener la mirada, poder cumplir la palabra, poder defender a nuestros abuelos, digo, muchas veces son lindos eslogans, pero después a la hora de cumplirlo te lo dice gente que cuando estuvo en el gobierno no cumplió eso tampoco. No es solo la libertad avanza. Sí, obvio. Entonces nosotros tenemos una mirada de muchos temas, un compromiso con algunas, si querés, posiciones en relación a nuestros valores, digamos, que son inclaudicables, innegociables, y creemos que la mejor expresión para eso es Dante Gebel. Esperamos que acepte Dante Gebel. De cualquier manera, nuestro espacio va a seguir luchando y defendiendo esos valores y esas convicciones. Naturalmente no va a ser lo mismo con Dante Gebel que sin él, pero surgió a partir de ahí, hay muchos compañeros valiosos, está el Vasco Minervi Garay, está Ariel Frías, Pedro Villarreal, Walter Erviti, algunos son más conocidos, otros menos, algunos intendentes que se están sumando que oportunamente se van a ir dando a conocer. Para ¿Gobernadores? Hubo varias conversaciones profundas con algunos gobernadores, hoy no hay ningún gobernador estrictamente en el espacio, sí apoyando el espacio, sí acompañando, pero estrictamente que sea el gobernador parte de Consolidación, hoy no. Sí, gente muy afín, porque hay gobiernos que tienen, digo, por ejemplo, de Yarlora tenemos a Mariano Almada, que es secretario de culto en su provincia. Digo, entonces, es de alguna manera y ya un camino en conjunto. Ya tienen legisladores. Muchos legisladores. No, ya tienen legisladores propios. Algunos legisladores que ya le han puesto el nombre de, no sé. Sí, hay varios, yo estoy tratando de guardar esa información. Bueno, yo lo sé, directamente hay uno que se pronunció, que es Carlos D'Alessandro. Carlos D'Alessandro, pero digo, hay muchos más y estamos tratando de ordenar porque creemos que eso tiene que estar acompañado de una política centralizada, porque pasa mucho en los espacios, viste, que la gente va saltando y después vota cualquier cosa o dice cualquier cosa. Seguro. Carlos es una persona que está muy comprometida y hay muchos otros compañeros que están muy comprometidos, pero queremos que sea algo con una lógica, con una personalidad propia y que tenga colectivo. Digo, si no terminamos, viste, bueno, uno vota una cosa, otra vota otra. Si no está centralizado, es desordenado y que nosotros somos muy ordenados. Bien. Eugenio, vos venís de La Libertad Avanza. ¿Qué te hizo romper con La Libertad Avanza? ¿Cuál fue el punto de inflexión, el corte, el quiebre? Bueno, hubo muchos, ¿no? A mí el momento de quiebre puntal fueron 2 o 3 disparadores muy fuertes que en ese momento se tomaron como datos menores, ¿no? Pero para mí eran cosas con las que yo no podía convivir. Una fue cuando se votó en contra de los jubilados. Digo, no se votó el aumento de los jubilados y se hizo un asado para celebrar a los héroes de la patria, dijo el presidente. A mí me dio vergüenza ajena que para el presidente los héroes de la patria no sean ni los héroes de Malvinas, ni San Martín, ni Belgrano, sean un grupo de diputados que ganan un montón de plata y finalmente votaron en contra de nuestros abuelos. Esos son héroes de la patria. Ahí yo me sentí una indignación muy grande. A mí me chocó mucho una expresión también del presidente. Digo, son cuestiones estratégicas y nos definen a nosotros como dirigentes políticos. Digo, el presidente echó a Diana Mondino, con quien no soy amigo, la vi una vez en mi vida, pero la echó por no votar con Estados Unidos. Y para mí que un presidente organice nuestra política internacional de cara a lo que hace un tercer país, digo, me parece me da vergüenza como argentino que el presidente tenga una expresión como esa. Y no porque sea Estados Unidos, Israel, China, Venezuela, no estoy hablando de un encuadre ideológico. Sino por la alineación directamente con un país detrás de ese país. Nosotros somos un apéndice de un tercer país para el presidente, digo, me parece una locura. Y después hubo muchas cosas que yo vi muy temprano, que se las hice saber al presidente, eso hizo que yo tuviera diferencias grandes con Karina Milei de arranque, que son las cosas que se van cayendo de la realidad de La Libertad Avanza y hoy lo vemos en los medios, ¿no? Digo, algunas cosas que requerían una transparencia que no tenían en este gobierno, digo, y
veníamos a luchar contra eso. Bien, volviendo a Consolidación Argentina, vos sos de un espacio de La Libertad Avanza, te reunís con dirigentes sindicales afines al peronismo, con sectores radicales, digo, digamos, hay una amplia gama de ideas. Sí. ¿Y eso cómo se formaliza después en un proyecto? Mirá, primero se ordena a partir de valores. Bien. Nosotros creemos que está tan mal la política que ya ni siquiera se discuten ideas, primero se discuten valores. Digo, che, ¿qué pensamos de nuestros abuelos? Sí. ¿Que hay que pegarles en el Congreso o hay que cuidarlos? Nosotros pensamos que hay que cuidarlos, por ejemplo. Sí. Che, ¿qué pensamos de los discapacitados? Bueno, ¿que hay que cortarle todos los beneficios o que hay que tener empatía con una persona que lo necesita? Entonces digo, me parece que a partir de una serie de valores nosotros nos ordenamos, amamos a la Argentina. Digo, parece ridículo decirlo, pero si nosotros hay un grupo de personas dentro de la Argentina que creen que nos tenemos que ordenar a partir de Estados Unidos, parece... Empieza a tomar la necesidad de decir, che, nosotros nos ordenamos a partir de Argentina, no de Estados Unidos. Digo, ese tipo de valores nos empezaron a ayudar a ordenarnos, digo, y después discusión interna. La verdad que la gran mayoría de las personas con las que hablamos, no importa el sector del que vengan, tenemos miradas muy similares en algunos temas. Todos creemos que había que ajustar el Estado, que había que achicarlo, que había que reducirlo, pero de manera eficiente. No cortar porque he hecho gente y la festejo y no sé ni por qué corté ni reduje. Digo, y tampoco es una alegría dejar gente en la calle. Sí. Digo, esta fue otra expresión fuerte que tuve. Son cosas, por suerte, que la dije 2 años antes, pero con Adorni yo tuve diferencias por esto, por ejemplo. Y lo dije cuando estaba pasando, no lo digo hoy que Adorni está cascoteado, digámosle, como le diríamos en el barrio. No digo hoy de esto Adorni, yo lo dije cuando Adorni salía a la mañana y festejaba que echaba gente. Claro. Digo, che, bueno, hay que recortar, hay que achicar, capaz se puede hacer más eficiente el Estado. Bueno, primero, ¿qué hacemos con esta gente? Segundo, ¿qué clase de personas somos? ¿Festejamos que hay familias que se quedan sin laburo? Claro. Sí, digamos, si vos querés una reconversión del Estado, da herramientas también para que esa gente salga del Estado y entre en el sector privado. ¿Qué ideología es la que no te va a decir hoy, che, queremos que es necesario que se sostengan los puestos laborales y se potencien? No importa, sos radical, del PRO, peronista, todos te van a decir lo mismo. Digo, hay solo un sector que cree que no se necesita sostener la fuente de laburo. Digo, todo el resto nos ponemos muy de acuerdo rápido. Y en eso de ponerse de acuerdo, ¿cómo trabajarían con los otros sectores? Digo, los que también están enfrentados a Milei, pero no van a comulgar con Consolidación Argentina. No sé si no van a comulgar. No sé, pueden ser un espacio distinto y tener muchas cosas en común. Digo, nosotros... No quiero exponer a nadie. Lo que vos proponés para esta etapa, digamos, después de este gobierno, es más diálogo, más consenso, una agenda común. Este gobierno no redujo lógicamente algunas cuestiones, destruyó muchas cosas sin lógica, y eso va a requerir un esfuerzo colectivo del sistema que se genere. O sea, va a ser... el esfuerzo tiene que ser mucho mayor. Vamos a tener que dialogar y ponernos de acuerdo, queramos o no, porque van a haber necesidades urgentes que cubrir. Van a haber cuestiones vinculadas a la salud. Para mí hay 2 áreas que son centrales y que no son fáciles de revertir cuando hay un mal gobierno. Salud y educación. Eso requiere algo inmediato. Bueno, si querés el sector social en general, ¿no? Digo, sí, bueno, eso está muy ligado al tema que nosotros venimos hablando mucho de esto, que tiene que ver con el empleo, ¿no? Con el salario. Digo, vos podés dar planes sociales y hacer un plan de reconversión de ese plan social en laburo en un determinado tiempo. Va a haber que hacer eso porque de hecho el gobierno está haciendo eso. La diferencia es que no hay reinversión, reinserción. Te doy plan social y lo escondo. No hay, che, te doy un plan social y veo cómo te meto de vuelta en el mundo del laburo. Digo, ahora todos esos sectores van a necesitar que estemos todos ávidos de ayudar. Estamos en un gobierno que pide un esfuerzo a todos y le dice a los abuelos de 99 años, che, tené paciencia, vamos a ir adelante. Y hay abuelos que no van a sobrevivir. Sí, con un sistema que además está rompiendo toda el área de protección. Hoy, en estos días, creo que arrancó hoy, una medida de fuerza de los prestadores, de los médicos odontológicos, que no están dando servicio a los jubilados y pensionados. Digo, cuando tenés esto, bueno, de a poco se va rompiendo todo. A mí me tocó discutir en un canal de televisión con uno de estos chicos. Yo, si bien estuve en La Libertad Avanza, nunca fui libertario, ni mucho menos. Digo, pueden revisar todos los tapes del mundo y yo siempre dije, no soy libertario, yo vengo de esto. Digo, conté mi historia siempre claramente. Y el tipo defendía que le peguen a los abuelos. Y yo le dije, pero vos tenés abuelos, le digo. ¿Qué dicen tus abuelos de esto? Era un chico jovencito. Me parece que el país antes se dividía por ideologías y hoy se divide por valores. Y esto, porque también lo voy a hablar durante este programa, tenemos algún invitado, obviamente que vamos a hablar del tema
la situación política, pero a partir de esto, de estas agrupaciones, de estos espacios que se conforman, ¿crees que los partidos tradicionales tienen una especie de certificado de función? Digo, por el radicalismo casi ligado en un 80-90% a la Libertad Avanza y el peronismo con sus internas que parece que no las termina de dirimir, ¿no? Nosotros tenemos una política interna, que hablamos mucho con Juan Pablo Brey, con Dante, con todos los compañeros, con el Vasco, es tratemos de mirar para adelante y positivamente y no estemos mirando para el costado, ¿no? Dante ha dicho, ¿no? Nadie puede conducir mirando por el espejo retrovisor. Sí. No sé lo que van a hacer los demás. Lo que sí te digo es que lo que viene de acá en adelante es gente que interprete correctamente lo que le pasa a la sociedad. Me parece que hay muchas personas, sectores políticos, digo, uno mismo a veces que está muy vinculado a la política, nos pasa que dejamos de entender cuáles son los temas que de verdad le importan a la sociedad. Y cuando vos caes en esa trampa no hay manera de que la sociedad te acompañe, porque le hablas de un tema que no le importa. Si yo vengo acá y te hablo, decime algún tema que, tema que no te importe, no sé. Es cierto, el cricket, si yo te hablo de cricket, vos no sé, me vas a decir, no sé qué me estás hablando, flaco, no me interesa, y vas a cambiar de canal. Pero es cierto que lo de la interna le importa poco a la gente común, obviamente, y lo que le importa es cómo llega a fin de mes. Esto es, y nadie se lo está diciendo. Y nadie se lo está diciendo. Para ir cerrando, ¿cómo está la ciudad de Buenos Aires? Porque bueno, vos sos legislador porteño, ¿cómo la ves a un Macri, Jorge digo, ¿no? Que está casi, te diría, medio tenido violeta, ¿no? Sí, yo no lo sé. Eso en primera instancia no lo sé porque hay movimientos donde veo que juegan juntos, movimientos donde hay confrontaciones grandes. No lo sé. Sí creo que la ciudad de Buenos Aires de alguna manera es el distrito donde las definiciones nacionales más afectan, porque rebotan inmediatamente, entonces a veces se compra esa agenda. Yo lo que sí creo es que en la Ciudad de Buenos Aires la gestión algo mejoró, yo veo alguna mejora. ¿Ves mejora en los últimos meses? En algunos temas veo gestiones más eficientes, por lo menos. Digo, pero perdóname, ¿de los últimos años o en relación a no, en relación a de los últimos 3 años. Hablo de la gestión de Jorge Macri. Estrictamente en el último año yo vi alguna mejora en la gestión y en la velocidad. Ahora, yo no sé si comparto de la agenda que ellos defienden. Digo, son dos temas distintos. Creo que hay una agenda de la Ciudad de Buenos Aires que se están compitiendo y compartiendo, a veces de a ratos la Libertad Avanza y el PRO. Creo que el PRO viene de una elección no muy buena, digo, donde perdió personalidad y hoy la está reconstruyendo. Es muy difícil que yo me sienta cómodo en esa personalidad, ¿no? Digo, naturalmente, pero es eso. Y del otro lado encontrás como que no hay algún espacio que muestre verdaderamente la capacidad de competir por la ciudad, porque nadie termina de entender cómo abordarlo por esto que te decía antes. ¿A quién le hablan los políticos hoy? Digo, yo no quiero estar criticando a los demás, pero nadie está hablando, nadie entiende cuáles son los intereses de la sociedad hoy. Pareciera que en la ciudad hay una agenda que el PRO y la Libertad Avanza, depende de a ratos quién interpreta mejor y avanza mejor, pero es un porcentaje de esa sociedad. Al resto no le habla nadie. Le trata de hablar la reta, le trata de hablar el radicalismo, le trata de hablar el peronismo, pero digo, yo creo que lo que gana siempre en Argentina y sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires es el desinterés. Bien. Eugenio, cerrame con Adorni porque es el tema que viene de hace 2 meses largo. Y yo lo que busco es alguna explicación. Bueno, capaz que no tenemos, ¿viste? Pero, digamos... Compremos muchas lupas para encontrar la explicación. Le pregunto a todos los políticos que vienen acá, ¿por qué crees que lo sostiene el presidente? Bueno, me estás pidiendo que entienda a Javier Milei, es algo bastante difícil. Bueno. Digo, pero... Me queda más claro. No, a mí... Yo digo algo que es real, ¿no? También. Yo creo que Adorni tiene dos lecturas. La primera que... es repudiable cualquier acto de corrupción y estamos todos muy enojados por eso. Pero la segunda también es cuánto más se pone la lupa sobre una persona que se pasó 2-3 años riéndose de todos los argentinos, señalando a todos los argentinos. Bueno, me parece que tiene que ver, son las dos cosas, ¿no? Eso quiero decir. Una cosa retroalimenta a la otra. A eso iba, se retroalimenta. Vos me preguntás por qué lo sostiene el presidente. No lo sé, habría que preguntarle por qué sostiene a todos los funcionarios, tanto corruptos como ineficientes que tiene en su gobierno. Capaz no hay reemplazo para ellos. Y creo que puede ir por ahí la cosa. Mañana sacan a Adorni, ¿a quién ponen de vocero? Digo, ¿y a quién responde? Si ellos no solucionan... También hay otra cosa que decir, perdón que te robo 2 minutos más, ¿no? Generalmente estamos acostumbrados que
la culpa siempre es del otro y se le echa la culpa. Y este gobierno no puede echar la culpa a los demás. Hoy lo que está pasando es parte de sus guerras internas y sus desmanejos internos. Acá no está el radicalismo, el peronismo, Casiele, nadie atacando al gobierno, persiguiendo funcionarios, ni el periodismo. Acá hay actos irregulares que se exponen por ellos mismos, por sus propias internas, que vivimos todos los días. Si ellos no se pueden poner de acuerdo internamente... Sí. Bueno, una interna que en las últimas horas recrudeció, ¿no? Con Adrián Menem, con los tweets y no con lo toda vi, esta historia. Me lo perdí un poco, pero... ¿Te lo perdiste eso? No, es una historia, es para hacer un capítulo de Netflix, no te preocupes, está muy bueno. No es irónico, no lo vi en serio. No, te invito a que veas esos tweets que la verdad son para alquilar balcones con un grado de descalificativos y demás. La verdad, sinceramente... para rechazar, para repudiar, pero esa es otra cuestión, no te voy a meter en eso. Eugenio, te agradecemos que hayas estado en el programa de Chiche. Muchas gracias. Bueno, vamos a vender, Maxi Consumo siempre te da algo más y ahora te vas a sorprender. Estas ofertas increíbles y reales, Maxis ofertas imperdibles para que ahorres de verdad, míralo. Maxi Consumo siempre te da algo más. Y ahora, mucho más. Lomo de atún molto 170 gramos, 2.299,90. Tomate molto por 400 gramos, 799,90. Maximizate y ahorra de verdad. Maxi Consumo. Muy bien, ¿querés comprar joyas o alhajas? En Cabildo 2114 encontrás la mejor cotización para tus afectos. Míralo. Cabildo 2114. Cabildo 2114. Cabildo 2114. Compramos oro, alhajas y relojes. Cabildo 2114, donde respetan el valor de tus afectos. Bien, estamos con Lucas Bianco, abogado. Bueno, vamos a tocar un tema complejo. En Lanús un joven de 15 años fue asesinado. Doc, ¿cómo te va? ¿Cómo andamos? Todo bien, en Chascomús. En Chascomús, perdón. Contame un poquito la situación, cómo se dio. Sí, se hizo un poco mediático porque luego de un accidente de tránsito, alguien con su teléfono celular captó como un masculino que no había intervenido en el accidente de tránsito, empieza a dar golpes a uno de los accidentados y este chico de 15 años termina muriendo 3 días después. Y también se toma público conocimiento que circulaba en una moto robada, entonces empezó a embarrar un poquito la cancha en cuanto a qué es lo que en verdad pasó, si fue un accidente de tránsito, si el auto corrió a un delincuente. En esta etapa de la investigación lo que queda claro es quien conducía el vehículo. Esta chica no había sufrido ningún ilícito, que sí invistió al parecer al menor. En la última autopsia, que es de hoy, parecería que la muerte es producto del accidente automovilístico y no de los golpes de este masculino. Quienes presenciaron el hecho sostienen que fue muy rara la situación porque el masculino primero se acerca como a asistirlo y cuando reconoce quién es que empieza a propinarle golpes. Pero bueno, es importante remarcar que la muerte no se produce en el momento, es días después. Pero o sea, no se produce en el choque. No se produce ni en el choque, ni en los golpes posteriores de esta persona que se acerca en principio a asistirla, pero cuando lo reconoce, lo levanta y le empieza a propinar golpes de Vamos puño. a hacer otra vez cómo fue la secuencia, Luca, porque si no, en el medio, a mí se me pierden algunas cosas. Digo, iba este muchacho en moto. Sí, con un acompañante, ambos menores de edad, en una moto robada. Iban en una moto robada. Esto está comprobado, esto es certificado. Bien. ¿Los chocan estos chicos? Una femenina, una chica joven de 25 años. Sí. Bien. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que sucede? Bueno, quedan los dos menores tendidos con lesiones. Sí. Se acerca la gente a ayudar, llegan los servicios públicos, había presencia policial, presencia de o sea, ¿la policía ya estaba ahí? Ya estaba en el lugar, lo cual también genera polémica. ¿No interviene la policía? ¿Cómo viene un tercero que al principio se acerca, parecería para ayudar, pero después termina propinándole golpes de puño y cómo la policía no interviene? Ahí la familia, yo creo que con mucho acierto se cuestiona esta cuestión, a ver si hay una responsabilidad del Estado, yo creo que sí, porque debería haber llama evitado, la atención, si estaba la policía ahí, ¿cómo no intervino? Se está hablando si fue un hecho de justicia por mano propia. Es importante remarcar que la embestida del vehículo no tuvo que ver con un ilícito. No tiene que ver con el robo, no. Y ni hay un robo hacia esa persona. No. Al día de hoy, la chica que conducía está imputada
por el homicidio culposo producto del accidente de tránsito. Ajá. Y la persona que propinó los golpes de puño no está imputada ni siquiera por lesiones al día de hoy, porque la autopsia reciente de hoy dice que la muerte se produce por el impacto a velocidad con un objeto contundente, todo lo cual se condice con el accidente automovilístico y no con los golpes de puño. Podríamos, a ver, esto es en hipótesis, que lo que termina matando al muchacho es el golpe del auto. En una primera hipótesis sí, por supuesto esto cuando llegue a la etapa de juicio va a ser materia de discusión, y el nexo causal de qué fue lo que produjo la muerte va a ser materia de discusión. ¿Esto cuándo fue? Esto fue hace 4 días, 5 días. Bien. ¿Quién interviene? ¿Qué juzgado? ¿Sabes? El Poder Judicial de Dolores, la fiscalía que estaba en turno, y sé que está patrocinando a la familia del chico fallecido, el doctor Equiza, que es un colega de muchos años. ¿Qué más allá? Sí, me parece que generó notoriedad pública porque el hecho de la moto robada, a ver si... Sí, hay muchos elementos en el medio pero que... en verdad me parece que es más una confusión, entiendo el dolor de la familia, ver las imágenes audiovisuales de un familiar herido y ver cómo lo golpean encima no debe ser fácil, pero al día de hoy, según la autopsia, no intervino en el nexo causal, o sea, no tuvo que ver esos golpes en ayudar al resultado muerte. Sí, lo que no me termina de cerrar es por qué aparece esta persona golpeando a este chico. Esa me parece que ahí me parece que tienen que hacer el foco de la investigación, ¿no? Al parecer la persona estaba por ahí, te repito, en un primer momento se acerca como a querer ayudar, y cuando lo reconoce quién fue, posiblemente haya sido víctima de un delito tal vez previo, pero esto no justifica el accionar tampoco. Digamos, nuestro ordenamiento no prevé la justicia por mano propia. Sí, ¿sabes si se hizo alguna investigación donde se robó esa moto? ¿De dónde venían? ¿Si habían cometido algún otro ilícito? Hasta el momento se está poniendo mucho el énfasis en el agresor y en algunas causas penales que ha tenido anteriormente. Pero vuelvo a lo mismo. Agresor, en la persona que lo golpea al chico. Que lo golpea. No tiene que ver con el caso si tuvo un antecedentes delictivos, por con esto. Es embarrar la cancha, y entiendo al patrocinante y a la familia, siempre desde el dolor es muy difícil ser objetivo. ¿La conductora sigue detenida? La conductora está en libertad porque fue un accidente automovilístico y la carátula que corresponde es la de homicidio culposo. Por el momento no hay grandes objeciones al respecto. Bien. No es que circulaba con infracciones a los límites de velocidad ni ninguna falta en principio. Bueno, la verdad que hay muchos interrogantes. A mí estos casos policiales, la verdad que me generan incertidumbre en función de, y sobre todo, la intervención de la policía. Digo, la policía está ahí. ¿Cómo Eso es muy no interviene? cuestionable. Con el diario del lunes, o sea, habiendo visto el resultado de la autopsia de hoy y siendo tan contundente en cuanto a que la muerte fue con un objeto contundente a velocidad, lo cual se condice con el siniestro vial y no con un golpe de puño, es menos cuestionable el accionar porque no fue consecuencia la muerte de la inacción de la fuerza de seguridad. Pero igualmente es grave que si hay una persona herida y lo están golpeando, que una fuerza de seguridad no haga nada. Doc, te agradezco mucho, No, a ustedes, por favor. Bien, tanda y ya venimos. Cinenet presenta las mejores superproducciones de Hollywood. Martes, Rescate Sangriento con Steven Seagal. Miércoles, Secretos Ocultos con Andy García. Jueves, El Rastro del Delito con Joel Egerton y Jay Corney. Viernes, La Tribu con Jewel State, Justin Baldoni y Kellen Lutz. Cinenet, de lunes a viernes a las 21 horas por Net. Del lunes al jueves en Jumbo. Cuarto trasero de pollo fresco a 4.399 pesos el kilo. Milanesa de nalga de novillito a 16.999 pesos el kilo. Y palta a 999 pesos la unidad. Jumbo te da más. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils.
Hay personas que nacieron para ensuciar y no lo pueden evitar. Gracias a ellos nació Procenex Power, con una fórmula más poderosa que remueve 100% la grasa de la cocina. Nuevos Procenex Power, nacidos para limpiar. Procenex, limpieza que se ve y se siente. Hay un lugar donde todo invita a quedarse. Un destino para disfrutar en cada momento. Aventura, deporte y relax. Esta temporada, Santiago del Estero te espera. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Ven traiciones en cualquier desacuerdo y exigen obsecuencia. En noticias de esta semana, gobierno en alerta máxima, paranoicos, las escaramuzas con Bullrich, el exilio de mileístas históricos y escenas del miedo entre funcionarios. Además, la escaloneta publicitaria con facturación récord, otra cuenta fantasma de Santiago Caputo en X y el lujo silencioso, nueva tendencia de consumo. Revista Noticias. Entender cambia la vida. Mira, jalas, tiras y reajustas, pero tus sábanas no se quedan quietas. Necesitas un abrazo. Llama ya. ¿Tu ropa oscura pierde intensidad? Decile hola a Gulite. Su fórmula con proteína cuida las fibras manteniendo los colores. No forma pelusa y no deforma las prendas. Tu ropa oscura por mucho más tiempo. Cuida y protege la ropa que amás con Gulite. Biri Biri, la vida misma. Los informes más divertidos de la televisión, las novedades en redes y toda la actualidad. Con la conducción de Pablo Muney. Biri Biri, la vida misma. De lunes a viernes a las 23:15 por NET. Bien, en Pharma Online encontrá maquillaje, dermocosmética, cuidados personal y mucho más. Compra en cuotas sin interés, retirá gratis en 3.000 farmacias de todo el país y aprovecha descuentos increíbles para vos. Descubrí más en pharmaonline.com. Ahí lo tenés, llamá y listo. Bueno, vamos a hablar con Lucas Villa, que politólogo. Hablamos algo antes con el amigo Casieles, pero me parece que vamos a profundizar un poquito más con Lucas. ¿Cómo andamos, Lucas? ¿Cómo estás, Alejandro? Bueno, viste que hablamos mucho de Goebbels, pero hay varios en el medio, varios outsiders. Se habla de Brito, se habla de Daniel Haddad. ¿Qué pensás de esto? ¿La política se ha convertido en esto, en outsider, en partidos políticos? Mira, yo considero que el tema outsiders es algo que en la política argentina se pudo
aplicar y pudo llegar a gobernar el país, en el caso de Javier Milei, en una situación particular, que fue la de canalizar un enojo post-pandemia con la situación económica del país. Pero son contextos que no se pueden repetir, por más que es verdad, como vos decís, se habla de Jorge Brito, también se habla de Mario Pergolini. De Pergolini se habló en algún momento, sí. Y puntualmente con el tema de Dante Gebel, tiene un alto nivel de desconocimiento, más o menos de arriba del 50%, y una imagen negativa que supera a la positiva. Y lo que ha demostrado en las últimas entrevistas es una gran ambigüedad. Una gran ambigüedad porque cuando le hacen preguntas, sea de su patrimonio, sea de su rol de pastor, él no tiene respuestas claras, y cuando lo arrinconan con el tema aborto o matrimonio igualitario, él habla, esta es mi posición como pastor, pero es algo, no se define políticamente. Claro, el tema que es complejo. Y también un porcentaje de la opinión pública lo nota lejano. ¿Por qué? Porque él vive en Estados Unidos. Y eso también hace que tenga cierta ajenidad con la realidad, ¿no? Los otros personajes van por el mismo camino, decís, hay un desconocimiento, no están incorporados a la vida política argentina. Mira, el caso de Jorge Brito fue presidente de River, eso le dio una vidriera, pero no llega a llamar la atención, a brillar, a captar la atención del electorado. Por ahora, ¿no viste que la realidad del país es muy dinámica? Y primero, es cierto, una cosa es que vos propongas o que alguien te proponga, y otra cosa es decir definitivamente voy a ser candidato, con lo cual eso también te pone en carrera. Hoy eso no se está dando. Claro, y también convengamos que Javier Milei tuvo una carrera que construyó en los medios de comunicación más o menos desde el año 2015. Es decir, que no llegó a ser diputado de un día para el otro y fue realmente muy hábil para lograr lo que logró. Y en este marco, ¿cómo ves vos a los partidos políticos? Porque viste, antes también estábamos comentando esto. Bueno, un radicalismo devaluado o muy diluido en lo que es la Libertad Avanza, con pocos referentes. El peronismo en su interna interminable. Lo que ocurrió después del 2001 fue un quiebre del bipartidismo, que siempre era la UCR y el peronismo. Y a partir de ahí se transformó en lo que la ciencia política llama como un bicoalicionismo. Es verdad, son dos coaliciones que juegan que compiten dentro del rol de la política, pero que absorben a diferentes partidos. Por ejemplo, ahora cuando vemos la Libertad Avanza, terminó absorbiendo al PRO. Si bien el año pasado, en el año 2023, hubo un escenario en el cual existieron tercios, ¿no? Que estaba Juntos por el Cambio, estaba la Libertad Avanza y el peronismo, pero la tendencia es que existan coaliciones y generalmente dos coaliciones que compiten por los votos. Una un poco más a la derecha, si querés, centro derecha o más derecha. Hoy la Libertad Avanza es más derecha que otra cosa. Y el otro sector dirías una centroizquierda. Claro, y aparte cuando ves al PRO hoy en día tiene 12 diputados, 95 tiene la Libertad Avanza, prácticamente fue absorbido. Y uno ve hoy en día a Mauricio Macri que quiere asomar. Eso, haceme foco en eso, Lucas, porque lo que estamos viendo también es un Macri que no sabemos, hablamos de gente que no se define. Macri tampoco está muy definido en qué quiere hacer, y el PRO también es una incógnita, ¿viste? Porque por lo momento saca un comunicado que enfrenta al gobierno, después dicen que no, después algunos de los referentes están aliados con el gobierno. Es medio raro, ¿no? Eso. Es que el PRO se constituía como un partido que siempre estaba preocupado por las formas, ¿no? Las formas, que vemos que con Milei las formas no importan, la falta de respeto, la agresión, la división de poderes, y el PRO terminó perdiendo identidad, perdió identidad. Y lo que ocurre es que hoy en día la mayoría de los que se constituían como agentes pro diálogo, como por ejemplo María Eugenia Vidal y otros personajes del PRO, terminaron absorbidos por la Libertad Avanza. Y como vos bien decís, hay un discurso mediático de que no somos lo mismo que la Libertad Avanza, pero después cuando tienen que votar la ley bases, se acoplan a la Libertad Avanza, o tienen que votar la reforma laboral, la ley de glaciares, la modificación, termina pasando que se acoplan y agachan la cabeza. Es lo que ocurre. ¿En esa línea escribís también a ciertos gobernadores peronistas? Sí, sí, totalmente. Totalmente, como vemos el caso de Jaldo, de Jalil. Son gobernadores que en pos de quizás ganar una elección en sus provincias o mantener el poder en la patria chica en sus provincias, toman decisiones y apoyan leyes que
que a largo plazo pueden perjudicar y quitarnos una gran cantidad de recursos minerales en nuestro país, ¿no? Eso vos lo ves como más una cuestión de cuidar eso que dijiste vos, la gobernación, cuidar la provincia, no tanto de lo que le puede dar el gobierno, porque este gobierno no cumple muchas de las promesas que le hace a los gobernadores. Claro, el tema es que lo que buscan generalmente es algo transaccional. Cuando vos le prestás un diputado para que se apruebe algún proyecto de ley, después a cambio siempre es o algún nombramiento o alguna inyección de recursos. Inyección de recursos, te lo digo con conocimiento de causa, no veo. Y lo que pasa es que muchas veces ellos buscan a largo plazo ganar una elección con algún tipo de apoyo a futuro. Me da mala impresión que es una cuestión electoral de cómo gana una elección, ya sea legislativa o como renuevo, que algo que tenga que ver con fondo, porque me parece que son pocos, ¿no? Es que aparte el tema de la obra pública es muy importante en las provincias. Lo que está ocurriendo con las rutas, que están prácticamente destruidas en gran parte de las provincias, ¿no? Poneme una mirada, hacemos un análisis del peronismo, que lo dejamos pasar, digamos. Hablamos un poquito de la interna, pero puntualmente, ¿cómo ves esa pelea entre Cristina Fernández y Axel Kicillof? Mira, yo creo que mientras continúe esta disputa entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner, lo que hace Javier Milei es prácticamente comer pochoclos, para decirlo coloquialmente. Es así. ¿Por qué? Porque terminan, en vez de acoplarse el peronismo en pos de una elección del año que viene, terminan peleándose. ¿Y qué ve el electorado? El electorado lo que ve es un frente de todos dos, que es lo que ocurrió, que había un internismo tal que en diferentes sectores del gobierno había dificultades para gestionar. Yo creo que tiene que constituirse como líder Axel Kicillof. Cristina Kirchner... bueno, no puede ser candidata, No, obviamente, y también creo que no ayuda para que se constituya como un líder independiente Axel Kicillof. ¿Qué opine Máximo Kirchner? ¿Qué opine Mayra Mendoza? No ayuda porque el electorado ve eso, que cuando tengan que gestionar también se van a pelear. Va a pasar esto. Yo creo que el peronismo tiene que acoplarse, limar asperezas de la puerta para adentro y estar bien atento, porque la verdad que realmente puede reelegir o Javier Milei o bien Patricia Bullrich si el peronismo está atomizado. Porque el interior del país también, tipos como Yarlora, también tienen ambiciones, pero quizás a nivel electoral no miden. Pero si no se acoplan también y no apoyan a Kicillof, lo que puede pasar es que sea un escenario de tercios nuevamente y que ante un balotaje, si la situación económica mejora un poco, porque la realidad es que no está mejorando, pueda reelegir Milei o bien otro representante, ¿no? Bien, en las últimas mediciones, por lo que vi, más o menos, yo no soy muy afín a las encuestas, pero de algo no tenemos que nutrir. No, obvio. Digo, lo que veo es que está creciendo el antimileísmo. Y me parece que en las últimas horas hubo algo así como, de parte del oficialismo, empezar a batir el parche que van a ganar en primera vuelta. ¿Ves que eso es una especie de relato o campaña política de cara al 2027? Porque si no, digamos, el sector opositor a Milei va a ser mucho más fuerte, dada la situación económica. Es que yo creo que tiene que instalarse como ganadores, si bien la imagen negativa de Milei ha aumentado terriblemente en estos últimos 5 meses, y distintas consultoras, por ejemplo, la consultora MIDE, destacó que el 62% de la clase media que fue encuestada considera que el rumbo que está llevando a cabo el gobierno de Javier Milei es erróneo. Y recordemos que la clase media fue vital para que ganara Javier Milei. Y otro estudio que me pareció muy interesante de la consultora 3.0, que habla de lo que sería las palabras que piensa el electorado vinculadas al gobierno de Javier Milei. Cuando arrancó siendo candidato Javier Milei, la palabra que más predominaba, según esa consultora, era payaso. Cuando llegó a las presidenciales y fue elegido presidente, la palabra fue esperanza. Y hoy en día la palabra que más está dentro de la conversación es corrupción. Por eso te digo, el tema Adorni, sostener a Adorni, abrazarse una granada, si bien puede ser algo para distraer, porque mientras tanto se están pergeneando privatizaciones en AISA, en las centrales nucleares, y Adorni es como una distracción también. Sí, lo que dijiste vos en un momento, lo dejamos pasar, que tiene que ver con la entrega de gran parte de digamos, la reserva o lo que tiene la Argentina, ¿no? En esto de licuar o hipotecar la Argentina a futuro.
A ver, volvamos un poquito a La Libertad Avanza en función de cómo le puede ir a Milei y cómo puede actuar también Patricia Bullrich, porque ahí tenés a una actora importante que parece desmarcarse de lo que está haciendo el gobierno. Patricia Bullrich, con todas las críticas que se le pueden realizar, es una política profesional y cualquier movimiento que ella lleva a cabo tiene algún tipo de intencionalidad. Ella quiere ser presidenta de la República. Sí. Ya como digo yo, el otro puesto, el de jefe de gobierno porteño, puesto menor. Exactamente, y aparte siempre ella busca mostrarse, no sé, en recitales con los jóvenes. Claro. Ahora para distraer yo creo que se mostró en la ciudad de Buenos Aires recorriendo, Claro, pero porque es como para que Karina Milei quizás diga, bueno, no, todavía aprovecha que Adorni está pasando una mala partida y quiere aprovechar y ganar en la ciudad de Buenos Aires. Pero